21 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana, 18 grados 6 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La probabilidad de lluvias continúa según el Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos a hablar acerca de un tema que realmente creo que nos ocupa a todos. Hoy a la mañana posteábamos tempranito en las redes cuál es la responsabilidad que cada uno tiene en materia de cuidado del medio ambiente desde su lugar, desde su espacio, para evitar que una ciudad colapse, que una provincia no dé abasto con un temporal con estas características, que la verdad es que sabemos que es un temporal que no es normal, que cayó una cantidad de agua impresionante, que no es la habitual, cayó toda junta la que tendría que haber caído a lo largo de un mes, o 2 meses mejor dicho, cayó toda en un día, pero también tenemos que decir que no es la primera vez que esto acontece, tenemos que decir que ya hace 2 o 3 años que estamos viviendo un cambio climático importante, que ya tendríamos que haber previsto algunas obras de infraestructura, y que la verdad lo que la gente siente, lo que yo siento como ciudadano, es que me encuentro con una total indefensión ante una situación con estas características porque no estamos preparados. No hay un comité de urgencia, de crisis, que salga a defendernos como ciudadanos y que lamentablemente hoy por hoy no estamos hablando solo de pérdidas materiales, y lo decía hace un momento nada más, sino que estamos hablando de pérdidas humanas, y creo yo que a esta altura del partido y en este siglo nosotros no podemos permitirnos que esto siga pasando. Vamos a hablar acerca de todo lo que está pasando en el ámbito ambiental con Alberto Mario Bertona. Es ingeniero ambiental y es licenciado en biología y director de Consul, que es una consultora dedicada al asesoramiento y ejecución de todos los estudios vinculados al área de prevención y resolución de contingencias ambientales. Alberto, muy buenos días. Patricia Lafrati lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Patricia. Tu tiempo no, por favor. Bueno, ¿cómo no? Va a ser más coloquial la charla y va a ser mucho mejor. Te agradezco, porque la verdad es que, la inquietud de una persona común es, ¿qué pasó que nos puede tapar un temporal? ¿Qué pasa que no hacemos la infraestructura, que no la tenemos dentro de un proyecto a largo plazo que todavía no se implementaron? Y la verdad es que también lo que sabemos es que no es algo que acontece del día a la noche o de hoy para mañana, que esto tiene que preverse o que tendría que haber previsto con muchos años de anterioridad, ¿no? Sí, ante todo quiero resguardar, quiero que todos lo estamos haciendo el máximo respeto, porque acá estamos hablando de víctimas humanas y de vidas y de abuelas y de hijos que están sufriendo, y cada vez que pasa una cosa así yo también pienso en mis padres que son mayores y yo vivo en otro lado, y entonces con el máximo respeto uno quiere tratar de dar una serie de respuestas técnicas o análisis técnicos cuando alguien está llorando en este momento la pérdida de un familiar por algo que la verdad que nunca se supuso que podía llegar a pasar. Incluso la realidad no hay cosa peor que nos supere, porque lo que hemos visto, lo que sufrimos el martes a la noche, el miércoles lo estamos viendo duplicado ahora en La Plata. Entonces es una situación compleja. Que en riesgo, digamos, nunca se puede, cuando ocurre algo, nunca se puede hablar de un solo factor. Si uno empieza a focalizar todo en un solo factor, lo más probable es que eso vuelva a ocurrir. Esto es una consecuencia de muchas cosas, de varias cosas, que a veces atentan contra decir, bueno, se diluye la solución, que algo por algún lado tenemos que empezar. Buenos Aires es una ciudad que está totalmente colapsada, tanto arriba como abajo. Durante años siempre se expandió la red de agua potable y nunca la red de cloacas, y hoy todavía, no en Ciudad de Buenos Aires, pero en áreas cercanas. Tenemos que pensar que la Ciudad de Buenos Aires ya no es simplemente que termina o empieza en la General Paz. Estamos hablando de toda un área que está íntimamente interconectada y se tienen que digamos, apuntar a soluciones regionales. Porque en este caso, por ejemplo, lo que yo por lo menos uno pudo estar analizando, leyendo, viendo, con todo, digamos, un espectro de información que tiene que ver de dónde viene, uno de los principales problemas fue el agua que provino de la provincia a través del arroyo Medrano. Claro. Hay un arroyo que tampoco se menciona, que es el White. Yo tuve la suerte en hace 20 años aproximadamente de trabajar en la Municipalidad de Buenos Aires, y conozco, digamos, los arroyos por dentro, no todos, pero he estado participando en algunos eventos cuando se estaban ya empezando a hacer las ideas de mejoras. Entonces estaba en el Medrano, que es el que justamente fue el que colapsó en la zona de Saavedra, el White, que es una pequeña cuenca muy chiquita que corre cerca de River, y la del Maldonado, que estoy tratando de buscar información a ver qué pasó en la cuenca del Maldonado, y por gente amiga más que nada,
vemos que en la cuenca baja de Maldonado, lo que era antes Pacífico, que antes era una pileta cuando apenas caían 4 gotas, no fue tan grande. Consideremos siempre que estamos hablando de una lluvia que fue extremadamente extrema, valga la redundancia. Llovió en 3 horas lo que llueve en el mes comúnmente. Entonces siempre estamos con la misma explicación, Soluciones desde la impotencia del ciudadano. Yo soy, usuario, yo vivo en la zona norte de Gran Buenos Aires, pero muy cerca de Capital. Pero me veo afectado cada vez que tengo por ahí que moverme hasta la zona de Belgrano, la zona del centro. Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer yo? Y se encuentra con una impotencia porque uno dice, me vienen prometiendo obras, pero que después entramos en las peleas políticas de quién le corresponde. Y eso, digamos, al final termina todo en nada, y pasan estas cosas, y vuelven a haber muertes, y vuelve a haber un montón de gente damnificada. Entonces, si uno busca las soluciones, cada uno tiene que hacer su parte. En algunos otros casos yo he visto que previo a una tormenta, que ya había una alerta, pero no se sabía cuánta agua puede traer una tormenta, no se sabe exactamente cuánta cantidad de agua puede caer una tormenta y dónde va a caer, pero generalmente se programaban los camiones que son los que limpian sumideros en las zonas conflictivas, en las zonas que ya sabía que podían ocurrir este tipo de inundaciones. Entonces había una prevención. El hecho va a suceder igual, porque por más que yo quiera, si yo tengo ya la entrada a una salida, es como si fuera gente. Si yo tengo un pasadizo donde quiero hacer pasar 100 personas, donde caben 5, por más que yo empuje, no van a pasar más de 5 personas. Y con el agua pasa exactamente lo mismo. Entonces, si los sistemas no están preparados para desaguar toda la cantidad de agua que viene de otro lado, viene de arriba, evidentemente en un momento dado, encima, el río de la Plata, haciendo lo que se llama tapón hidráulico, con una subestada leve, no evita digamos, que el agua drene. Por lo tanto, son las consecuencias que ya vemos. A ver, Alberto, si te parece, hagamos un multiple choice, porque la verdad es que hoy y ayer hemos escuchado tantas cosas que se dicen en materia de cuidado ambiental. Por ejemplo, ¿los edificios altos son una dificultad? No, lo que está ocurriendo, yo no puedo decir exactamente que no. Lo que sí se está, vemos que a lo largo de los últimos 20, 30 años se está ocupando cada vez más espacios para construcción. Se está cada vez impermeabilizando más superficies que antes servían para que las absorbiera el agua de lluvia. Entonces se trasladan que no sirve de nada tener un parque 3 de febrero si aguas arriba tenemos todo completamente construido y completamente impermeabilizado. Porque todo el agua va a ir a algún lado, y es mejor tenerlo esparcido y repartido y no todo concentrado. Dije el parque 3 de febrero por decir un ejemplo. Sí. Otro tema, la cuestión que tiene que ver con el pulmón de manzana o con el pulmón del edificio, ¿se está dejando de tener en cuenta? No estoy, eso habría que sería mejor hablar con un urbanista y con alguien que maneje mejor el código de la edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí vemos que lo que antes era un pulmón de manzana se está ocupando y está cambiando eso, con lo cual cada pulmón de manzana que antes servía justamente de paliativo para lluvias, en realidad era otro el objetivo del pulmón de manzana, sino por un tema de vistas y asolamiento, está siendo ocupado o usurpado, vamos a decir así, en pos de un crecimiento inmobiliario, con lo cual todo esto vuelve a que no hay superficies absorbentes, el agua cae en las calles. Se suma que la mayoría de los coches duermen en las calles porque se prioriza, el tema de la vivienda y no de los estacionamientos. Y convengamos en lo mismo, el agua, en cuanto encuentra, que tiene que drenar, el agua encuentra un obstáculo, se frena. Y se frena la basura, que se sigue tirando a cualquier hora, que no hay un control. Más que nada un control, es una cuestión de educación. Claro, un autocontrol en este caso. Un autocontrol, exactamente. Lo que yo leía hoy a través de las redes cuando publicamos que íbamos a hablar con vos y cuál era la temática y de qué manera cada uno podía asumir su responsabilidad, lo que decíamos hoy también al comienzo de la entrevista, uno de nuestros seguidores nos decía, si yo en mi casa
cada vez que se tapa un caño, indago a los miembros de mi familia para saber qué pudieron haber tirado, para buscar la metodología correcta, para destacar el caño. ¿Por qué no lo hacemos también en la ciudad buscando autocontrol y también cambiando un poquito la cultura en cuanto al desecho de residuos, ¿no? Claro, hace relativamente poco me hicieron también una nota y yo principalmente apuntaba al tema cultural. Tampoco quiero caer en que la culpa la tenemos nosotros completamente, porque si no... Pero uno hace lo que puede, sí, dentro de lo que puede y hasta donde puede. Yo puedo haber evitado sacar la basura y mi vecino también, pero encima se dio en un feriado, pero cayó una lluvia que por más que yo no hubiese sacado la basura, por más que hubiesen estado todos los caños limpios, sí, de todas maneras era prácticamente, decir, hidráulicamente imposible desaguar esa cantidad de agua, ¿sí?, en ese tiempo y evitar que esto se inundara. Entonces, el programar una ciudad o construir una ciudad para prever una situación que puede pasar cada 500 años, por decir algo, o 300 años, o 200 años, tiene un costo que alguien tiene que pagar. Entonces el problema cuando uno empieza a analizar esto es decir, lo pago yo, pero se van a beneficiar mis hijos, o mis nietos, o mis bisnietos. Esto tenía que haber empezado hace mucho antes, pero hoy día estamos en algunos casos con sistemas pluviocloacales o pluviales que datan del 1910, 1920. Sí, ahí hay que hacer la inversión entonces. Sí, pasa que la inversión, como siempre pasa, estamos hablando ya de un tema político, porque estimo, y le estoy hablando, yo le digo con algún desconocimiento de lo que es la cuestión política, que para endeudarse la ciudad tiene que estar autorizada por el gobierno de la nación. Entonces uno tiene que decir, si no le pido permiso a la nación, no me puedo endeudar, no puedo hacer la obra. Por eso entonces, pero la persona que está en este momento escuchando esto dice, a mí no me importa eso, yo necesito que no me pueden devolver la vida de alguien, a mí no me pueden devolver los muebles que el agua que tuve 1,5 metros que nunca había pasado. Yo circunstancialmente donde estaba nunca había visto el agua por donde estuvo. En cuanto vi que el reflujo iba, porque el agua drena hacia un lado que yo más o menos uno conoce, en un momento se estancó el agua y dije, viene para el otro lado, cambia, porque se saturó. Entonces ahí fue cuando yo subí el coche, por ejemplo, a la vereda, pero son situaciones que yo decía, no es posible esto, es algo extremo. Bueno, al otro día, al leer las estadísticas, me di cuenta que realmente era algo extremo. Alberto, si esto vuelve a ocurrir dentro de un mes, ¿estamos en la misma situación? No le quepa la menor duda. O sea, podemos poner, digamos, le podemos poner curitas al herido, pero si fuera un accidente grave no vamos a solucionarlo. O sea, podemos prever en algunos sectores poner más de los camiones Vactor, que son los camiones que limpian sumideros. Se juntó también el tema de mucha hoja y mucha hojarasca por la época del año. Se tapan los sumideros, pero si llueve mucho en la provincia de Buenos Aires, en la zona donde nacen los arroyos, por ejemplo el Medrano, o cerca, o donde nace el Maldonado, es inevitable que aunque no llueva en Capital, que no llueva en Belgrano, el agua va a llegar igual. Exactamente. Eso es uno de los, digamos, también de los temas. Entonces el tema de aliviadores, el tema de que los conductos están construidos, en algunos casos, no en todos, están construidos con columnas cuadradas, y no que tienen una forma especial, que es una forma de pez, que hacen que el agua drene más rápido. Claro. Eso fue uno de los problemas también del Maldonado, que ahora se solucionó con el aliviador, ¿no? Al sacar los adoquines de las calles también fue contraproducente, ¿no? Sí, habría que hacer un estudio un poquito más concreto de eso, pero sí, el adoquinado estaba apoyado sobre tierra, con lo cual el agua drenaba mucho más. Evidentemente, el cemento o el concreto o el asfalto digamos, es totalmente impermeable y por lo tanto el agua escurre. El hecho del adoquinado absorbía, es verdad, eso, muchas calles con adoquín que absorben mucho más rápido el agua. De todas formas, llega un punto en que la zona saturada, la primera capa de tierra, cuando se satura de agua, es tal cual pasa en nuestro jardín cuando regamos. Llega un punto en que regamos tanto que el agua no puede absorber más, tiene capacidad de absorción. El tema es ver en cuánto tiempo después desagua esto. Pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, era lo que iba a decir Alberto. Lamentablemente el daño ya está hecho.
Bueno, coincidimos entonces en que hay que buscar mucha más información. El ciudadano se tiene que informar para poder cambiar su cultura y además exigir a quienes le correspondan hacer las obras que realmente son necesarias, que podemos hablar mucho de la economía, del dólar blue, de lo que pasa con la soja, pero que lamentablemente a los habitantes de la ciudad, de la provincia, de la república misma, la cotidianeidad nos hace que la necesidad también pase por otro lado, ¿no? Tal cual, nosotros estamos pensando que en Ciudad de Buenos Aires, y me incluyo porque es Gran Buenos Aires, somos todos a nivel regional, la basura se tiene que manejar a nivel regional, no a nivel local, no se puede estar peleando. Mucha gente que está en la Ciudad de Buenos Aires generando basura, vive en la provincia, porque constantemente estamos moviéndonos. Entonces el problema es regional, no es simplemente de lo que le pasa al ciudadano de Buenos Aires, los de zona norte, de zona sur, zona oeste, no estamos involucrados. Porque parte de la basura que nosotros dejamos en el día, en la Ciudad de Buenos Aires, es la que puede a la noche tapar los sumideros, ¿sí? Porque se sacó a destiempo. Exacto. Uno hace lo que puede dentro de lo que puede, pero lo que sí hay que exigir hacia arriba, hacia las autoridades, información hay muchísima. Hay muchísima información, se viven haciendo estudios de un montón de ensayos, de mejorar los sistemas de detección. No sé en este momento el servicio meteorológico, por más que había dado de alerta, cuántos radares tiene, qué posibilidades tiene de decir esto de que sucedió, cómo se puede hacer para evitarlo. La tormenta no se sabe dónde va a descargar. Yo estuve circunstancialmente en Estados Unidos, en Nueva York, cuando fue lo del huracán, situación que no se daba nunca. Entonces uno pudo analizar en un país, digamos, del primer mundo, cómo se preparaban para un evento que nunca habían sufrido. Y más o menos vivimos lo mismo acá. Los subtes del sur completamente inundados, la mitad un tercio de Manhattan sin internet y sin electricidad. O sea, vivimos lo mismo. El tema es que nosotros estamos creyendo que estamos en una ciudad que está preparada y no está preparada. Alberto, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy didáctico, ¿eh? Muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Gracias a ustedes y de nuevo le agradezco la oportunidad para dar esta charla, para tener esta conversación y solidarizarme con la gente que lamentablemente perdió un familiar, que finalmente todas estas cuestiones técnicas importan poco y nada cuando se está llorando a alguien, a un ser querido. Exactamente. Así que esperemos que no vuelva a ocurrir. Coincidimos plenamente, Alberto. Muchísimas gracias. Muchísimas que tenga gracias, buen día. Hasta luego. Buen día. Estábamos hablando con Alberto Mario Bertona, ingeniero ambiental, licenciado en biología y director de Consul. Quédate con nosotros porque ya volvemos. Desde Buenos Aires, para todo el mundo, 94.7 Radio Palermo.